Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:35, 6:35 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. A partir de las 10:10, don Eric Gutiérrez y don Daniel les comentarán pues lo que dio de sí la jornada de ayer, muy interesante, y donde, bueno, el único que parece que hizo así un buen papel fue Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Sí, hizo gran partido, lo analizaremos después. Bueno, a partir de las 10:10. Vamos por el momento con las noticias de las 7:30. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del caso Plus Ultra. El magistrado considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Durante su declaración, Zapatero se negó a responder a las preguntas sobre las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho, valoradas provisionalmente en 1,3 millones de euros. El expresidente aseguró que está reuniendo documentación para acreditar su origen y regularización fiscal y aduanera. Tras comparecer ante el juez, Zapatero difundió un comunicado en el que afirmó haber actuado siempre con decencia y honradez y aseguró que dará todas las explicaciones necesarias para demostrarlo. Pues va a tener que dar muchísimas, pero la pregunta es, oiga, qué curioso lo de los socialistas, ¿verdad? Pillan a un socialista robando y promete dar todas las explicaciones. Pasan las semanas y sigue prometiendo dar todas las explicaciones. Comparece ante el juez y sigue prometiendo dar todas las explicaciones. Tío, pues dalas, ¿no? Mira, podías haber hecho el mismo día que te imputaron, podías haber hecho una rueda de prensa para dar todas las explicaciones. Bueno, vale, no conocías exactamente el contenido del sumario, no sabías de qué te acusaban. Bueno, pues en cuanto has conocido el contenido del sumario, podías haber dado las explicaciones. Hace una semana podías haber convocado a los periodistas y dar las explicaciones. Tampoco lo ha hecho. O podía haber dado las explicaciones al juez, ¿eh? Fíjate con qué ocasión. Ese Zapatero, que es inocente, pues qué mejor momento que ante el juez para demostrarlo. Pasa como con Sánchez. Hay un momento hilarante en el Congreso de los Diputados cuando le dice Sánchez a Abascal: yo no me callo ni debajo del agua, y le contesta Abascal: pues delante del juez peinado sí que se cayó usted, fíjese. Otro que tal baila, tampoco su mujer es muy inocente, pero pudiendo hablar ante el juez no habla. Vaya por Dios, Sánchez no habla ante el juez, pierde la oportunidad de demostrar la inocencia de su mujer, o al menos defender la inocencia de su mujer. Zapatero pierde ante el juez la posibilidad de demostrar su inocencia, pero eso sí, saca un comunicado diciendo que dará las explicaciones oportunas, no sé, dará las explicaciones oportunas en 2065 o algo por el estilo, porque por el momento las podía haber dado y no lo ha hecho. Por ejemplo, lo de las joyas. Mira que es fácil, ¿eh? Convocar a la prensa y una por una, con las fotos de las joyas. Mira, esta la saqué de aquí, esta la saqué de aquí, esta la saqué de aquí. Pero resulta que tiene que andar buscando no sé qué documentación porque le echaron droga en el colacao y el gato se comió el papel donde lo tenía anotado. Bueno, el juez Calama le tomó declaración, no le creyó ni una palabra. Como dice en su auto, no ha desvirtuado los indicios de culpabilidad el señor Zapatero, y se presentaba la duda de qué hacer con él. Todas las acusaciones populares, menos el PP, querían que fuera a la cárcel. Pidieron prisión provisional por el riesgo de fuga y por el riesgo de destrucción de pruebas. El PP, a quien el juez Calama ha otorgado la dirección de las acusaciones populares, pues resulta que no quería que Zapatero fuera a la cárcel y pidió solo retirada del pasaporte. Bueno, eso de pedir solo retirada del pasaporte implica que consideras que se puede mover libremente por España sin temor a que destruya pruebas. Pues no sé yo. Pero bueno, podemos aceptarlo, aunque la pregunta es: ¿y por qué el PP es tan remilgadito? La Fiscalía Anticorrupción también pidió solo la retirada del pasaporte. Bueno, pues va el juez Calama y ni retirada del pasaporte, ni cárcel, ni nada de nada. Dice que
No hay problema por dejarle el pasaporte, porque es un tío con una gran notoriedad pública, no hay posibilidad de que se fugue y no hay posibilidad de que destruya pruebas, porque todas las pruebas relativas al caso ya están recopiladas. No sé, muy aventurado me parece eso por parte del señor juez. No hay posibilidad de que destruya pruebas. De hecho, me parece tan aventurado que yo cuando veo estas cosas siempre tiendo a tratar de buscarles 5 pies a esos gatos. ¿Recuerdan ustedes esa noticia de Isaac Blasco en Voz Populi que decía que el día en que Zapatero fue diputado y el día en que se registró su despacho, Zapatero iba a viajar a Venezuela vía República Dominicana? Y decía Isaac Blasco en esa información en Voz Populi que en República Dominicana le estaban esperando los estadounidenses para tratar de retenerle para que no pudiera destruir pruebas en Venezuela. Pues enlazando eso con lo del juez Calama, me pregunto, ¿y el juez Calama rechaza retirarle el pasaporte porque sabe que como Zapatero intente ir a Venezuela le van a trincar los de Estados Unidos? ¿Rechaza retirarle el pasaporte para que así otros, quizá Estados Unidos, puedan ver cuáles son sus movimientos y trincar a más cómplices? No lo sé, me pregunto, porque me llama mucho la atención que el juez Calama considere que no hay riesgo de destrucción de pruebas. Pues hombre, no sé yo qué decirle. Me parece que este sujeto, Zapatero, tiene unas conexiones internacionales y ha hecho tantos negocios en tantos sitios turbios que desde luego habrá 2.000 millones de cosas que pueda intentar destruir u ocultar fuera de nuestras fronteras. Lo que no sé es si esas otras cosas pueden estar o no relacionadas con lo de Plus Ultra, y a lo mejor eso es lo que lleva al juez Calama a decir, oiga, yo llevo el caso de Plus Ultra, por tanto, lo que no esté relacionado con ese caso no es de mi competencia y no lo puedo invocar para restringir los derechos de este señor. Pues a lo mejor van por ahí los tiros, no lo sé, pero me llama la atención. Ayer veía a mucho abogado, pues en fin, así un poco frustrado en las redes porque el juez Calama no le imponga ninguna medida cautelar, y lo entiendo. A mí también me resulta un poco frustrante y no alcanzo a entender el razonamiento del juez. Bueno, ya saben ustedes que en cuanto a lo de Adamuz, esa muerte de 47 personas porque el Partido Socialista se dedicaba a gastarse en pilinguis y en trincar el dinero que tendría que haber ido al mantenimiento de las vías, ya saben ustedes que esa tragedia ha sido calificada ya por la jueza como homicidio por imprudencia. Así que van a empezar a desfilar por el juzgado aquellos que hayan tenido que ver con el estado calamitoso de las vías, que fue lo que llevó al accidente. Hay malestar entre las víctimas de Adamuz por la actitud del gobierno. Escuchen. Hoy se cumplen 5 meses del accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 47 personas, y las víctimas denuncian su creciente malestar por la marcha de la investigación. El presidente de la Asociación de Afectados, Mario Samper, lamenta que la falta de medios esté ralentizando el proceso y critica que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no disponga de los recursos necesarios para avanzar con mayor rapidez. Además, las víctimas denuncian retrasos en las ayudas e indemnizaciones y reclaman más apoyo para los afectados, que continúan sufriendo graves secuelas físicas y psicológicas tras la tragedia. Estamos en un país curioso en el que parece que existe una cierta asimetría, ¿verdad?
si resulta que un gobierno no progre, o bueno, un gobierno progre de derechas, como el de Mariano Rajoy, decreta que hay que matar a un perro para evitar contagios de ébola, entonces sale gente a la calle a llamar asesino al gobierno. Pero resulta que el Partido Socialista se gasta el dinero del mantenimiento de los trenes en trincar y en colocar pilinguis indocumentados diversos en empresas públicas. Mueren 47 personas y entonces parece que a la derecha le da miedo o reparo o respeto llamar asesinos a los del gobierno. Asesinos no sé si son, ahora homicidas, parece que sí. Alguien es responsable, según la juez de Adamuz, de delito de homicidio por imprudencia. No pretendían matar a gente, evidentemente, pero si tú coges y para ahorrarte dinero en la construcción de una casa cambias el cemento de buena calidad por otro de peor calidad y como resultado la casa se hunde y mueren 47 personas, pues entonces el responsable de ese cambio del cemento es un homicida. Sus acciones han conducido a la muerte de 47 personas. Acciones tomadas a conciencia. No es que fuera por la calle y de repente atropella a un señor, no, cambio el cemento, ¿no? Bueno, pues con lo de Adamuz exactamente igual. Si tú al final el dinero que tenía que haber ido para mantenimiento lo dedicas a otras cosas, pues pasa lo que pasa. Si tú pones requisitos a la hora de hacer una reforma de un tramo de vía, como que autorizas la utilización de materiales reciclados porque es que el planeta sufre y esas mamarrachadas, estás haciendo posible que pase un accidente. Bueno, el trato del gobierno a las víctimas de Adamuz pues es lamentable. Y es lamentable porque el gobierno, en este caso, es que no tiene a quien echarle la culpa. Con la Dana de Valencia intentaron, y siguen intentando, echarle hacia el PP las culpas de algo que es solo suyo. Con la Dana, con Adamuz, es que no tienen a quién echarle la culpa. Intentaron echarle la culpa a Iryo y a Renfe, que al final son ellos mismos. Pero intentaron echarle la culpa a los trenes. No, era de las vías. La vía estaba rota. Con lo cual se han quedado sin nadie al que culpar. ¿Qué cosas? Así que esas víctimas, las de Adamuz, sobran, molestan. Por eso el trato del que las víctimas se quejan. Bueno, comentábamos hace 3 o 4 meses el caso espeluznante de esa persona que murió en las urgencias de un hospital catalán después de 4 días de espera en las urgencias. Mientras que la sanidad colapsa, y mientras que la sanidad va a colapsar todavía más por el tema de la avalancha migratoria, pues resulta que nuestra clase política sigue gastándose el dinero en todo tipo de mamarrachadas. Y en particular, la casta política catalana, además de las mamarrachadas propias del mundo progre en toda España, pues tiene sus peculiaridades adicionales. Por ejemplo, la red de embajadas. Vox ha pedido que se cierre esa red de embajadas y se dedique el dinero a lo que se tiene que dedicar. Escuchen. Vox defenderá hoy en el Parlamento de Cataluña una propuesta para cerrar el Departamento de Acción Exterior de la Generalitat, dotado con 143 millones de euros en los presupuestos del 2026, y destinar esos recursos a vivienda y ayudas sociales para los españoles. La formación de Ignacio Garriga denuncia que el gobierno de Salvador Illa ha incrementado en un 54% el presupuesto de este departamento y critica lo que considera un gasto excesivo en política exterior y cooperación internacional. Entre las medidas planteadas por Vox figura aplicar el principio de prioridad nacional en
en el acceso a ayudas públicas y exigir 10 años de empadronamiento para poder acceder a la compra de una vivienda protegida en Cataluña. El tema de la prioridad nacional, pues ya ha cuajado. Si algo tiene Vox es esa capacidad de dictar el discurso. Son las cosas que Vox pone encima de la mesa las que al final terminan siendo objeto de discusión. Y una vez conseguido centrar el discurso en el marco que tú quieres, pues toca empezar a atacar distintos frentes, siempre encajado dentro del discurso. Que se inviertan decenas de millones de euros anuales en pagar a mangantes en distintos puntos del planeta, en unas embajaditas catalanas que cuestan un pastón, es una canallada más del gobierno autonómico catalán. Una canallada más que sirve simplemente para colocar a golfos. Y por supuesto para tratar de hacer daño a España en el exterior, pero fundamentalmente para colocar a golfos, porque luego encima suelen ser golfos bastante vagos. ¿Ese dinero no estaría mejor empleado, como dice Vox, en otras cuestiones? Pues yo creo que sí. ¿Va a conseguir Vox que se cierren esas embajadas? Pues no, pero el hecho de que no lo vayas a conseguir no quiere decir que no lo pidas, no quiere decir que no presiones, no quiere decir que no trates de sacarle los colores al que tienes enfrente. Las peticiones que se hacen en los parlamentos, autonómicos o nacional, no tienen por qué hacerse solo para ganar. Si no tienes los números, tendrás que hacerlas para sacarle los colores al de enfrente, para ponerle en evidencia ante la opinión pública, para presionarle, para ganar el discurso, el relato. Lo digo por el tema de la moción de censura, que parece que es que si no dan los números no la presentamos. ¿Por qué? Bueno, quien está a un paso de la moción de censura es Keir Starmer. Hoy es un día crucial para el futuro del primer ministro británico, porque hoy se juegan unas elecciones parciales que afectan a un único escaño en Reino Unido, y si las gana el candidato laborista, entonces el candidato laborista pasaría a ser miembro del Congreso, de la Cámara de los Comunes inglesa, y por tanto ya podría lanzarle una moción de censura interna a Keir Starmer. Escuchen. La crisis interna en el Partido Laborista británico sigue creciendo. El alcalde de Manchester estudia dar el salto al Parlamento con el objetivo de disputar el liderazgo de Keir Starmer y forzar unas primarias en el partido. El movimiento llega después del fuerte desgaste sufrido por Starmer tras los últimos resultados electorales y en medio de las crecientes críticas dentro de su propia formación. Más de 70 diputados laboristas y varios ministros ya han pedido públicamente su dimisión. Las elecciones anticipadas, que se celebrarán en Macclesfield, un distrito cercano a Manchester con unos 75.000 votantes, podrían convertirse en una prueba clave para medir el apoyo a un posible relevo en el liderazgo laborista. Bueno, pues peculiaridades del sistema británico. No le puede plantear una moción de censura interna en el Partido Laborista a Keir Starmer nadie que no sea ya miembro de la Cámara de los Comunes, es decir, que no sea diputado. Con lo cual es imprescindible que que es digamos como el candidato que tiene más consenso entre los críticos de Starmer en el Partido Laborista, gane su escaño. No se crean que este es más presentable que Keir Starmer. Este es otro descerebrado de extrema izquierda dura, como lo es Starmer. Pero, bueno, pues tratan de encontrar a alguien que pueda recuperar fuelle para los laboristas. Yo creo que es inútil. Sustituir a un descerebrado por otro igualmente extremista no conduce a nada. Mientras que el Partido Laborista no salga a hacer una rectificación completa de su demencial política migratoria y de su demencial política de represión de las libertades de los británicos,
pues no va a levantar cabeza. No es ya que el equivalente, entre comillas, a Vox en el Reino Unido esté primero en las encuestas y amenace con conseguir una mayoría absolutísima. No, es que a la derecha de ese ha surgido otro partido todavía de ideas más firmes que está creciendo como la espuma, con lo cual al final pues parece que las próximas elecciones se van a jugar entre un partido que es similar a Vox y otro partido que es pues similar a Vox con esteroides. Entonces, pues no sé, el Partido Laborista está condenado a la desaparición, como lo está por cierto también el Partido Conservador. No puedes estar fallándole a la gente tanto tiempo y esperar que no haya consecuencias. Vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que ya están disponibles en nuestra portada. Empezando por esta, el gobierno de Pedro Sánchez gasta otros 35 millones en el reparto de menas y presume de haber trasladado ya más de 2.000 a la península. Unai Cano nos cuenta la historia de Thais de Escufón tras sufrir una agresión sexual y enfrentarse a prisión por racismo. Dice que en Francia es mejor ser un inmigrante violador que una patriota. Y también les contamos que Vox asegura que el problema de la vivienda se arregla con muchas más casas y muchísima menos inmigración. Rubén Pulido da cuenta de un dato: la inmigración ilegal se dispara un 215% en Ceuta y la ruta peninsular y Baleares ya acumulan más de 7.000 entradas en lo que va de año. Un último apunte de su interés seguro: la Comisión Islámica presiona para extender la asignatura de enseñanza religiosa islámica a los más de 100.000 alumnos en Cataluña. Por último, contarles que tienen a su disposición nuestra sección de opinión con los columnistas habituales de los jueves y también la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue, que hoy nos habla de apuñalamientos, de robos, de violaciones, una oleada de violencia importada en España. ¿Quieren saber cuál es su peculiar y magnífico punto de vista? Pues ya saben, gaceta.es y nuestras redes sociales, no se lo pierdan. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Solamente nos queda desearles un muy feliz jueves. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.